y dejamos para hoy el tema correspondiente a la hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar un poquito en las diapositivas. Estas son las nuevas diapositivas que te las envié, ¿cierto, Juan Diego? Hola. Creo que sí, doctor. A ver, si pudieras avanzar, por favor, avanza las diapositivas. Bueno, chicos, buenas noches con todos, buenas noches con todos. Si pudieran avanzar las diapositivas. No, doctor, mi internet está mal, así que le pedí a una compañera que me ayude con las diapositivas. Ok. Doctor, estoy pasando las diapositivas, no se logra ver. No, la pantalla se nos ha congelado. O tal vez a los demás chicos, ¿sí? Bueno, ahora está avanzando, ¿cierto? Ahora está comenzando a avanzar. Ujú. Un poco más, por favor. Ya. Anda la diapositiva número 12, me parece. 11. Una más. Ya. Bueno, hablábamos sobre el tratamiento. Esa la puedes poner. ¿Saben qué? Si pudieras copiar este link, por favor, en el chat para que todos puedan acceder al link. Este es un video de una evacuación endoscópica de un hematoma intracerebral. Entonces lo podemos ver. Y tal vez, si cada uno de ustedes lo puede poner en eh, en vuestra herramienta, pues lo podríamos ver todo y tiene buen audio inclusive. Y también tú lo podrías poner ahí en la pantalla, por favor. Si no le puedes hacer link, mejor tal vez lo copias y lo puedes abrir en una nueva ventana. Y si nada, dale doble clic para que te pueda, o un clic derecho y visualizar, ¿no? Ujú. Sí, inícialo, por favor. Ujú. Ahí están haciendo la presentación un poquito del caso. Ujú. La técnica que están empleando. Ah, pero vamos a ver en detalle lo que viene, ¿ya? Ahí al fondo ustedes pueden ver, ¿no? Una hemorragia intracerebral con invasión intraventricular que va a ser evacuada vía endoscópica. En este primer plano están viendo al paciente ya colocado en la cama ¿no? En la mesa de operaciones y a quien se le va a hacer pues una incisión bien pequeñita, ¿no? Solamente para colocar el endoscopio. Y aquí están utilizando, ustedes ven un neuronavegador para poder ubicar la zona de entrada, ¿no? La zona de entrada más próxima, la zona de entrada que nos dé mejores oportunidades de acceso al hematoma. Entonces aquí le están haciendo una incisión de aproximadamente 1 o 2 centímetros, sí, pues 1 pulgada, ¿no? 2 o 3 centímetros.
Y aquí están comenzando a realizar el drilado del craneótomo. A diferencia de las evacuaciones microscópicas, pues estas son mínimamente invasivas, ¿no? Y se pueden realizar a través de pequeños agujeritos en el cráneo, similar a las que se realizan para las evacuaciones de los hematomas subdurales. Mm. Ahí están haciendo una demostración de la técnica. ¿No? Bueno, aquí pareciera que están utilizando un simulador, ¿no? No hay sangrado, el sangrado es muy mínimo y todo eso. Y ahí están colocando un endoport, ¿no? Que es un dispositivo para poder encontrar ¿no? el canal del endoscopio para poder encontrar el hematoma. Y a través de este endoport, a través de este dispositivo, introducir el endoscopio. En este caso, están tratando ya han ubicado el hematoma y ahora van a fijar ese dispositivo para que puedan entrar con el endoscopio a visualizar el hematoma. Ese es el endoscopio, es un neuroendoscopio con un canal de trabajo de mediano calibre, ¿no? Ahí el doctor está tratando de hacer las primeras observaciones, sobre todo para guiarse en el plano, en los ejes, ¿no? En el eje horizontal y vertical y ver en qué dirección va a entrar con la cámara. ¿Ya? Eso es importante para reconocer cuál es la región caudal, cuál es el lado derecho, izquierdo en la cámara. ¿Mm? Ujú. Ahí tienen un equipo de aspiración. ¿Mm? Y también tienen un equipo de irrigación, ¿cierto? Entonces, ahí aparentemente ellos ya han entrado en la cavidad del hematoma, están tratando de evacuar el hematoma, ¿no? Y están utilizando un sistema de irrigación asociado a un sistema de aspiración. Muy bien. Ahí están retirando los coagulitos que han quedado. ¿Mm? Ahora aquí van a comenzar a realizar el aspirado del contenido, ¿no? La irrigación le están cerrando. Ahí entran y bajo visualización directa, ustedes pueden ver que ahí, pues, bueno, en esta simulación se nota que ya el coágulo ahí está, ¿no? Bajo visión directa de la cámara y bajo visión directa de la cámara uno comienza a realizar la aspiración del contenido, la aspiración del hematoma, ¿no? Una vez que el contenido se está aspirando, pues ya aparecen, ¿no? Las paredes de la cavidad, ¿no? Que en realidad representa el parénquima cerebral. ¿Mm? También en las técnicas endoscópicas se utilizan los bipolares endoscópicos, ¿no? Que tienen una maniobrabilidad algo distinta a las bipolares microscópicas, pero con la misma función, ¿no? Entonces, una vez que ya uno ha evacuado el hematoma, pues ve que las paredes no están sangrando,
ha hecho la irrigación correspondiente, retira todo el dispositivo, ¿no? Junto con el endoscopio, similar a una laparoscopía, ¿no? Mm. Bueno, y todo esto ya más o menos son los detalles del artículo que estos autores presentaron, ¿no? Fíjense, el promedio de evacuación, más o menos del 80%. No importa evacuar todo, ¿ya? Importa que el paciente, pues, no sufra la hipertensión intracraneana, ¿no? Importa evacuar la masa para reducir la hipertensión intracraneana y que el paciente restabilice sus actividades sin déficit posoperatorios, ¿ya? Podría existir cierto hematoma en esa zona, ¿no? Remanente. Sin embargo, estos pequeños hematomas no van a darle el síndrome de hipertensión intracraneana al paciente y con el tiempo van a desaparecer. ¿Mm? A veces, en el afán de querer evacuar completamente el hematoma, podemos aspirar parénquima cerebral, ¿no? Y como en el caso de las hemorragias hipertensivas, pues muchos de estos hematomas están en las zonas más profundas, ¿no? Cerca al tálamo, cerca a la cápsula interna, los núcleos basales. Y cuando uno comienza a aspirar y limpiar todo el hematoma, también podría aspirar parte de la sustancia gris de estos núcleos y podría condicionar déficit en estos pacientes. ¿Mm? Entonces, la técnica endoscópica es una técnica pues mínimamente invasiva que permite que el cerebro no dañado pues no se toque, ¿no? Durante la cirugía y además permite que la evacuación del hematoma sea bajo visión directa y con un buen porcentaje de resolución. ¿Ya? Entonces, todavía, como les había mencionado anteriormente, no existe un consenso en cuanto al tratamiento de las hemorragias intracerebrales. ¿Ya? Sin embargo, las técnicas endoscópicas están ganando mucho mayor espacio por su menor invasividad, ¿no? Y tienen mejores resultados que los procedimientos microquirúrgicos inclusive. Entonces, si uno decide operar un paciente eh, con hemorragia intracerebral, debería de escoger la técnica endoscópica, ¿no? Salvo que el hematoma pues sea superficial, ¿no? O que sea lobar y el paciente no esté muy comprometido, entonces uno podría inclusive entrar con técnica de manos libres, técnica sin visión microscópica para lograr evacuar el hematoma. Muy bien, ese video quería enseñárselos para que ustedes tengan una idea y una noción más o menos de cómo es el procedimiento endoscópico en estos pacientes. Seguro que vamos a tener la oportunidad de realizar alguna cirugía de este tipo en el hospital, ¿no? Con una adaptación, pues, de un endoscopio, ¿no? En lugar del endoscopio utilizaremos un boroscopio, pero el canal de trabajo y los demás requerimientos no son tan, bueno, los vamos a tener al alcance de la mano, ¿no? Y vamos a poder utilizarlos en una evacuación de hematoma. Bien. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y lo otro que les había, lo otro que hablamos la semana anterior fue que una de las causas importantes, además de la hipertensiva, pues una de las causas importantes de hemorragias intracerebrales, intracraneales, son las malformaciones arteriovenosas. Ya las habíamos descrito en detalle, ¿no? Las tenemos ahí en este cuadrito. Sin embargo, ahora quiero presentarles algunos ejemplos de cada una de estas lesiones. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una malformación arteriovenosa plexiforme, ¿no? Que viene a ser, pues, como les había mencionado, la unión de una arteria y una vena, ¿no? A través de vasos a través de vasos anómalos, ¿no? A través de un nido plexiforme anómalo y cuya debilidad en sus paredes va a producir una hemorragia, ¿no? Al lado izquierdo vemos un esquema de esas malformaciones y al lado derecho vemos cómo una malformación se ve en una angiografía, ¿no? En una evaluación angiográfica de los vasos cerebrales, ¿ya? Recuerden que estas malformaciones pues no tienen parénquima,
y el poco parénquima que se encuentre dentro de estos nidos es no funcionante y por tanto esa es una de las indicaciones para poder realizar cirugía, cirugía microscópica en los pacientes con malformaciones arteriovenosas. Además, también recuerden que en algunos casos funcionales, en algunos casos con malformaciones en áreas elocuentes o en áreas funcionales del cerebro, los pacientes comienzan a desarrollar cierta plasticidad cerebral con los vasos, con los tejidos aledaños, ¿no? Existen diferentes fenómenos hemodinámicos dentro de la malformación que hacen que el parénquima circundante comience a reemplazar la función del parénquima que está, donde está alojado la malformación arteriovenosa. Entonces, cuando uno reseca estas malformaciones, tiene grandes posibilidades de que el cerebro del paciente se recupere y de que las funciones, no tanto motora como del lenguaje, puedan recuperarse también. ¿Ya? Muy bien, la siguiente diapositiva. Este es un angioma venoso. ¿Ya? Fíjense que en las tomografías sin contraste, pues es una lesión que se ve muy poco, ¿no? Es casi imperceptible, ¿ya? Pero cuando uno le añade cuando uno le añade contraste a las tomografías, pues puede ver esta lesión, ¿no? Tipo serpenteante a nivel cortical, una lesión que no tiene correlación con la anatomía normal, ¿no? Vascular del cerebro. Y uno puede diferenciar o uno puede reconocer estos angiomas venosos realizando estudios comparativos en ambos hemisferios. Como podemos ver aquí en esta figura C, tienen un angioma venoso que está en el lóbulo parieto-occipital derecho, ¿cierto? Porque comparándolo con el lado contralateral, pues es una lesión existente solamente en esta parte del cerebro. Muy bien. Usualmente estas lesiones no producen hemorragias, ¿ya? Sino a veces vienen acompañadas de cavernomas. Y los cavernomas son los que comienzan a sangrar. Sin embargo, estas lesiones pueden asociarse con isquemias y con infartos hemorrágicos, ¿no? Y si uno reseca este tipo de lesiones, lo más probable es que le produzca un infarto venoso al paciente, ¿ya? Entonces, estas anomalías de desarrollo, pues rara vez producen hemorragias intracerebrales, pero sí pueden estar asociadas a malformaciones cavernosas que nos van a producir una hemorragia. Bien, esta es la imagen que se ve tanto en tomografía y también se ve una imagen similar en la fase venosa de las angiografías. ¿Ok? La siguiente diapositiva. Y este es un cavernoma. Este es un cavernoma relativamente grande, ya en secuencia de FLAIR de la resonancia magnética. Se puede ver también en T2, ¿no? Usualmente nosotros describimos los cavernomas en T2, en la secuencia T2 de las resonancias magnéticas. Los cavernomas rara vez se ven en las tomografías, ¿ya? Lo que sí se va a ver son las hemorragias que producen estos cavernomas, pero no se va a ver el cavernoma en sí. Sin embargo, en estas lesiones en las que uno sospecha de una cavernomatosis o de la presencia de cavernomas en el cerebro, cavernomas cerebrales, pues hay que solicitársele una resonancia que nos confirme ese diagnóstico, ¿no? Esta es una imagen típica, ¿no? Con una sombra perilesional que demuestra, no lo más oscurito que está alrededor, un anillo perilesional que demuestra los restos de hemosiderina crónica, ¿no? Porque estos cavernomas producen microhemorragias continuas en el cerebro. Muchos de estos también se asocian a crisis epilépticas debido a los microsangrados que producen, ¿ya? Pero fuera de esos microsangrados, que son normales en estos cavernomas, pues pueden existir grandes hemorragias, ¿no? Hemorragias mucho más masivas, que son lentas en su evolución, por tanto, a veces no producen un síndrome de hipertensión muy agudo, pero sí pueden llegar a ser masivas, ¿no? Y van a necesitar resección quirúrgica. En muchos casos, cuando uno entra a operar una hemorragia intracerebral, pues puede encontrarse con un cavernoma dentro del lecho del sangrado,
¿ya? Y también puede resecársele. Como estas lesiones son lesiones de bajo flujo, pues su resección, la resección microquirúrgica, no es tan compleja y no sangran demasiado durante su resección, a diferencia de las malformaciones arteriovenosas. Estas sí sangran demasiado porque son lesiones de alto flujo, no son conexiones directas entre las arterias y las venas, cuya ruptura nos va a producir hemorragias masivas. Y en el intraoperatorio, pues hay que tener mucho cuidado en no romperlas, ¿no? Sin embargo, en los cavernomas, ¿no? Inclusive uno puede sacar estos cavernomas por partes, ¿no? Puede comenzar a sacar a pequeñas piezas y remover pieza por pieza toda la lesión, ¿ya? Y recuerden una vez más, los cavernomas se asocian a anomalías del desarrollo, ¿no? Anomalías venosas del desarrollo, los angiomas venosos, ¿ya? Y en este caso son los cavernomas los que usualmente sangran y no los angiomas venosos. Esa puede ser una pregunta de examen, tomen en consideración. Muy bien, la siguiente diapositiva. Habíamos conversado que la telangiectasia capilar es otra lesión que podría producir lesiones y a veces puede producir lesiones mortales, ¿no? Muchas veces estas lesiones no se pueden diferenciar en la resonancia o en la tomografía. Sin embargo, en algunos casos, pues sí, las imágenes con contraste nos podrían mostrar pequeñas cabecitas de medusa, ¿no? En las imágenes con contraste y pues que nos hacen sospechar de este tipo de lesiones capilares. Muy bien. No existe un tratamiento. El tratamiento es bien complejo en estos casos. Por ejemplo, en esta telangiectasia capilar, pues es una lesión que está en el tronco cerebral y cuya remoción va a ser imposible, ¿no? Sin embargo, si estas producen algún tipo de sintomatología, ¿no? Hemorrágica, pues podrían pasar a radiocirugía o podrían pasar a radioterapia, ¿no? Como son tan pequeñas, inclusive las terapias endovasculares se hacen difíciles para tratar estos casos porque no existen microcatéteres tan finitos que puedan llegar hasta esas telangiectasias. Y además estas telangiectasias están asociadas a áreas funcionales, es decir, sí están irrigando zonas del parénquima. Y cuando uno comienza a cerrarlas, pues podría producir isquemias, ¿no? Una isquemia de tronco en este caso. Usualmente los pacientes con estos casos no se tratan, como les vuelvo a decir, salvo de repente que presenten pues hemorragias importantes y que durante el sangrado podamos remover además esta telangiectasia capilar, que no se va a observar a simple vista, ¿no? Ni siquiera bajo microscopía, sino simplemente va a poder removerse junto con el coágulo de sangre que vayamos a operar. Bien, la siguiente diapositiva. Y esta es una fístula dural, ¿no? Una lesión serpenteante. Recuerden que la fístula dural es la conexión entre una arteria meningia, ¿no? Una arteria de las meningias, una arteria de la dura, con una vena, ¿ya? Con una vena o con un seno venoso e intracerebral. Entonces, pasa que algún paciente sufre un accidente y de pronto, pues la fractura del cráneo supuso también la lesión de una arteria meningia y eso permite la conexión indirecta con una pared de una vena y se forma la fístula, ¿no? Entonces, como las arterias cerebrales tienen mucha mayor presión, permiten una regurgitación de la sangre en la fase en las venas cerebrales y van a hacer que éstas se engrosen y se entuerzan y comiencen a presentar este tipo de configuración serpenteante. Y cuando uno entra, pues, o cuando uno observa, perdón, este tipo de lesiones en la angiografía, uno realmente, si no desconoce que se trata de una fístula dural, no podría pensar en remover toda esta lesión, ¿no? En remover toda esta estructura serpenteante cerebral, cuando en realidad el tratamiento básico es cerrar la fístula, es decir, el punto de unión entre la arteria y la vena, ¿no? Ese punto donde está esta flechita grande, la flechita negra más grande, ese es el punto de unión entre la arteria meningia y la vena. Entonces, ese debería de ser el target
¿no? El objetivo del tratamiento quirúrgico. Entrar, ubicar esa lesión y ponerle un clip a ese nivel. O entrar por vía endovascular y utilizar un agente embolizante para tapar esa unión, ¿ya? El resto de estructuras venosas no se debería de tocar, porque si no, pues nos van a producir un infarto venoso. Muy bien. Entonces, estas son básicamente las 5 lesiones, las 5 malformaciones que nosotros podemos encontrar en el cerebro, ¿no? Estos son los modelitos y los ejemplos que ustedes pueden ver y que seguramente vamos a ver ahí en nuestras prácticas. Y se hace importante, por ejemplo, diferenciar entre la fístula dural y las malformaciones arteriovenosas. A veces es un poco complejo reconocer que algunas lesiones no tienen plexo, o sea, no tienen ese nido de la malformación que las convierte en malformaciones plexiformes o reales, sino tienen esta configuración serpenteante, que puede inclusive abarcar todo el cerebro, si es que las fístulas son de muy alto flujo, ¿no? Entonces, en la angiografía es importante reconocer estas 2 lesiones, puesto que las otras, el angioma venoso, los capilares, las telangiectasias capilares y los cavernomas tienen una configuración distinta, ¿ya? Pero entre los que más se parecen, pues están la fístula dural y las malformaciones arteriovenosas, plexiformes. Muy bien, recuerden esas 5 lesiones: malformaciones arteriovenosas plexiformes, fístulas durales, cavernomas, telangiectasia capilar y, y el angioma venoso. ¿Ya? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a conversar sobre la hemorragia subaracnoidea, que es otro tipo de hemorragia intraparenquimal, intracerebral, ¿no? Y que es una patología bien devastante si no se trata con cuidado, ¿ya? Tiene una incidencia importante a nivel de todo el mundo, 10 en 100.000 habitantes. Antes se pensaba que en Finlandia y en Japón, o que Finlandia y Japón tenían mayor incidencia de aneurismas cerebrales. Sin embargo, se ha demostrado que estos 2 países tienen más incidencia en la ruptura de los aneurismas cerebrales y que la incidencia general, ¿no? Pero que la prevalencia de los aneurismas cerebrales es casi similar en todos los países. Sin embargo, la ruptura de estos aneurismas es mucho más frecuente en países como el Japón y Finlandia, ¿ya? La edad en la que se presenta usualmente es en una edad adulta, media, ¿no? Entre los 40 y los 60 años. La mayoría de ellos se presenta a esta edad, ¿ya? Y por una cuestión hormonal, por factores pues propios, las mujeres se hacen tienen mayor tendencia a la ruptura que los varones, ¿no? En una frecuencia de 3 a 2. Entonces aquí recuerden la edad de presentación, 40 a 60 años. Bueno, la incidencia, que es más o menos general, y es mucho más frecuente en mujeres. La siguiente, por favor. Etiopatogenia, ¿no? La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea en general es la hemorragia subaracnoidea traumática, ¿ya? Si ustedes ven a los pacientes que sufren traumas, pues siempre van a encontrar una contusión asociada a una hemorragia subaracnoidea cortical, ¿no? Y esta es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, las hemorragias subaracnoideas traumáticas son corticales, ¿ya? Se presentan más cerca de la corteza, a diferencia de las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas, ¿no? Cuya ubicación se centra más en las cisternas basales, ¿ya? Entonces los pacientes van a tener sangrados, no tanto en las cisuras o en los surcos corticales, sino a nivel del valle silviano, a nivel de las cisternas periquiasmáticas, a nivel de las cisternas alrededor del nervio óptico, del nervio oftálmico, ¿no? Alrededor de los vasos del polígono de Willis, ¿ya? Porque básicamente, y la gran mayoría de estos aneurismas, pues se produce en la bifurcación de las distintas ramas del polígono de Willis. Muy bien. Y de estas hemorragias subaracnoideas, pues
como les vuelvo a mencionar, la gran mayoría es de causa aneurismática, son el 80%, y el resto corresponden a otro tipo de lesiones, tipo, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, que también producen hemorragia subaracnoidea, ¿no? O tipo cualquier otra malformación de las que hemos mencionado que podrían producir hemorragia subaracnoidea si se ubican cerca del espacio subaracnoideo, ¿ya? La localización de de los aneurismas varía entre países, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, la localización más frecuente de los aneurismas está a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, ¿no? En Estados Unidos y en otros países de Europa, pues la localización más frecuente es la arteria comunicante anterior. En nuestro país, en los pocos estudios que se han hecho, hay una alta prevalencia de aneurismas en las arterias comunicantes posteriores, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en consideración esto porque aquí sí varían las rupturas, ¿no? Y varían las localizaciones de las hemorragias subaracnoideas. Y esto básicamente por el tipo o con la correlación, eh, o debido a la correlación con la etiología del sangrado, ¿no? Por ejemplo, en Perú, de repente el tabaquismo no es tan alto en comparación a los países asiáticos, a Japón y a Finlandia, donde el tabaquismo era muy alto. Y probablemente esa era la razón de la ruptura de los aneurismas de la cerebral media. En cambio, en nuestros casos, las razones podrían ser otras, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco sobre los factores de riesgo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entre los factores de riesgo, destacan o los tenemos al tamaño del aneurisma. Mientras más grande sea un aneurisma, más posibilidades de romperse, ¿ya? Aunque les digo que existen aneurismas pequeños, inclusive menores de 3 milímetros de tamaño, que sí se pueden romper y que son bien difíciles de tratar, ¿no? Existen algunos como los blister aneurysms, los aneurismas tipo blister, que son aneurismas bien pequeñitos, similares a los aneurismas fusiformes por debilidad de la pared de las arterias, ¿no? Y son pequeñas dilataciones de la pared que hacen difícil su tratamiento, ¿no? Estos son bien complejos para tratarse por vía endovascular, a veces se les coloca unos diversores de flujo pues el tratamiento, por lo menos más sencillo dentro de todo, es el tratamiento microquirúrgico, ¿no? Con algunas técnicas tipo la técnica del doble clip o técnicas pues de un solo clip y con ensanchamiento o con discreta estenosis de la pared vascular. Bueno, esas son algunas técnicas para microcirugía. Sin embargo, sí existen aneurismas pequeños que podrían romperse. Pero en general, de acuerdo a los consensos internacionales, se dice que mientras un aneurisma tenga más de 7 milímetros de tamaño, pues debería de tratarse. Un aneurisma menos de 7 milímetros en la circulación anterior, implicando no tocar la arteria basilar, sino todo lo que está a nivel de la arteria cerebral anterior, cerebral media, comunicantes posteriores y de los aneurismas de la región clinoidea, pues estos se deberían de tratar si es que tienen más de 7 milímetros. Ese es un consenso internacional extraído pues, de algunos estudios epidemiológicos grandes. Y en el caso de los aneurismas de la circulación posterior, ¿no? Como es el caso de los aneurismas de la arteria basilar, del tipo de la arteria basilar, pues el tamaño se reduce a 5, ¿no? Algunos dicen que si el aneurisma tiene más de 5 milímetros, ya debería de tratarse, ¿ya? Eso con respecto al tamaño del aneurisma. Lo otro también, que a los pacientes presenten múltiples aneurismas. El hecho de que un paciente presente múltiples aneurismas significa de que el epitelio o la pared vascular de las arterias de este paciente están dañadas, ¿no? De repente tiene algún factor mucho más genético, congénito, ¿no? O alguna enfermedad congénita del tejido conectivo que hace que las arterias sean más vulnerables a dilatarse y a romperse. Entonces, la presencia de aneurismas múltiples es un factor de riesgo para el incremento es un factor de riesgo para la producción de una hemorragia subaracnoidea. Muy bien.
la localización del aneurisma, ¿no? Se dice que, por ejemplo, aneurismas de la bifurcación basilar o del top de la basilar tienen más riesgo de romperse debido a que el flujo sanguíneo golpea directamente esta división de la arteria y hace que ese martilleo constante de la sangre contra la pared de los vasos hace que pues se forme un aneurisma, ¿no? Lo mismo sucede con las arterias comunicantes anteriores y lo mismo sucede con la arteria comunicante posterior, ¿no? Aparentemente el flujo que viene de una arteria de mayor calibre y que choca contra una estructura que está en un ángulo de 90 grados o cerca a él, pues va a hacer de que este martillo produzca pues un traumatismo constante, ¿no? Continuo de la pared epitelial del vaso afectado y que a la larga pueda permitir la ruptura de este aneurisma. Entonces, los aneurismas de la bifurcación de la basilar, los aneurismas de la arteria comunicante anterior y de la comunicante posterior van a tener más riesgo a romperse. Muy bien. Lo otro que mencionan es que cuando un aneurisma se hace sintomático, significa o tiene mucho mayor riesgo en romperse. Y es en cierto modo lógico, puesto que si el aneurisma se está haciendo sintomático, implica de que el aneurisma está comenzando a crecer en tamaño, ¿no? Está comenzando a dilatarse, está comenzando a ensancharse, ¿ya? Y debido a eso está produciendo síntomas. Los síntomas pueden ser desde una cefalea que está incrementando, ¿no? Algunos reportan estas cefaleas centinelas, que son como cefaleas regularmente intensas que se producen 1 o 2 semanas antes de una ruptura, de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? O lo otro puede ser que el paciente súbitamente, un paciente con antecedente de aneurismas en un estudio previo, súbitamente presente un tercer par craneal, ¿no? Presente tosis con midriasis, ¿no? Que nos va a implicar de que este aneurisma, que probablemente está ubicado cerca o en la arteria comunicante posterior, pues está comenzando a crecer. Las cefaleas, este tipo de problemas visuales, algunos pueden existir inclusive algunos aneurismas gigantes de la arteria cerebral media que podrían producirnos crisis convulsivas, podrían producir algunas crisis uncinadas, ¿no? Algún tipo algún tipo de síndrome temporal debido al efecto de masa que pueden producir los aneurismas. Los aneurismas gigantes generalmente tienen más de 2.5 centímetros y pueden llegar a medir 4 o 5 centímetros y parecerse ya a un tumor, ¿no? Estos generalmente se producen a nivel de la cerebral media o en la arteria carótida en el segmento clinoideo, ¿no? Cerca de la apófisis clinoides anterior. La edad del paciente tiene mucho que ver, como ya habíamos visto como ya vimos en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior, los pacientes más vulnerables son aquellos que están entre los 40 y los 60 años, ¿ya? El tabaquismo es otro de los factores y probablemente el factor más importante para la ruptura de un aneurisma cerebral, ¿ya? El tabaquismo está relacionado con muchas cosas. Chicos, no fumen, ¿ya? Porque en 5 o 10 años van a comenzar a ver los efectos del tabaco en vuestro organismo, ¿ya? El tabaquismo es uno de los problemas más serios para el cuerpo humano. El tabaquismo está muy relacionado con hemorragias intracerebrales, con infartos intracerebrales y con aneurismas cerebrales, ¿no? Con la ruptura de los aneurismas cerebrales. En Finlandia existió una campaña muy intensa para erradicar el tabaquismo en los jóvenes y debido a eso es que los casos de hemorragias subaracnoideas comenzaron a bajar dramáticamente, ¿no? Y ahí es donde se descubrió de que el tabaquismo tiene un efecto muy, muy relevante en la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Y en la ruptura aneurismática. Además, pues, de los tipos de cáncer que ustedes van a tener, además de la patología vascular periférica que ustedes vayan a tener, ¿no? Entonces, retírense del tabaquismo los que estén fumando. Muy bien. Lo otro, el antecedente de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Si un paciente ya tuvo hemorragia subaracnoidea, es probable que pueda volver a tener y es probable que pueda tener un nuevo aneurisma. Los aneurismas no son lesiones congénitas.
los aneurismas cerebrales se consideran lesiones adquiridas, ¿no? Y la hipertensión arterial. Obviamente un paciente que tiene alguna lesión vascular y que además tiene una hipertensión arterial no controlada, pues va a presentar la ruptura de su aneurisma, ¿no? Entonces, todos estos factores, cuando uno ve una hemorragia subaracnoidea, tiene que considerar todos estos factores para pues recomendar a la familia, y además en el caso de que la familia o alguno de los miembros del familiar que haya sufrido esta hemorragia tengan algún aneurisma, pues se les tiene que recomendar estas medidas preventivas para que no sufran una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es bien mortal, ¿no? El 50% de los pacientes pueden morir antes de llegar inclusive al hospital. Y del resto, pues hay otro 50% que se queda con secuelas severas, ¿ya? Entonces, en realidad, 20, 25, 30% solamente se recupera bien. El resto queda con una secuela muy importante. La siguiente diapositiva. En los casos en los que pues, existen aneurismas múltiples, por ejemplo, habría que considerar alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, la poliquistosis renal, ¿no? Que no es tan infrecuente, el síndrome de Marfan, pues que también tenemos casos en Cusco, tenemos casos en Perú, no es tan infrecuente, ¿no? Algunas lesiones o patologías del tejido conectivo, como en el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Podemos tener otro tipo de patologías, los pseudosantomas, las displasias fibromusculares, ¿no? Pacientes que presentan tumores tipo displasias fibromusculares también deberían de realizarse un screening para descartar lesiones vasculares, ¿no? Enfermedad de células falciformes, ¿no? Anemia de células falciformes también relacionada. En el país también tenemos, aunque es un poco más frecuente en pacientes de raza oscura, ¿no? De raza negra, y en los pacientes con coartación de aorta, ¿ya? Generalmente estas son las patologías que se asocian a los aneurismas y a las hemorragias subaracnoideas. La siguiente diapositiva. Bien. Usualmente los aneurismas pues son pequeños abombamientos, ¿no? de los vasitos. Y se presentan localizados ahí en las uniones de las arterias. Sin embargo, pueden existir algunos aneurismas que se les llaman los aneurismas fusiformes. Estos aneurismas fusiformes son el resultado del daño de la pared del endotelio vascular, ¿no? Y hacen, pues, como, más o menos representan como si fuera un aneurisma disecante, ¿no? No sé si se acuerdan de los aneurismas disecantes de aorta, ¿no? Que se forman debido a la ruptura de la pared interna de los vasos. Lo mismo sucede con estos aneurismas fusiformes, ¿no? Donde la pared interna de estos vasos cerebrales se daña y la sangre comienza pues a decolar esta superficie interna, ¿no? y la capa media, y comienza a producir dilataciones mucho más masivas de las arterias. En estos casos, los clips el tratamiento es mucho más complejo. Se utiliza tratamiento endovascular con diversores de flujo para reconstituir o redirigir el flujo de la sangre y así permitir la coagulación, permitir la regeneración de la pared vascular, ¿ya? Y cuando crecen, pues son dilataciones masivas de las arterias, aunque estas raramente se rompen, pero sí nos van a producir fenómenos isquémicos, ¿ya? Van a producir estrechez de la arteria, del lumen arterial y pueden producir un infarto cerebral. El tratamiento de estos casos generalmente es, como les decía, un tratamiento endovascular o podría incluir también el uso de bypass, ¿no? Realizar la resección o el cierre del segmento dañado y permitir el flujo sanguíneo o redistribuir el flujo sanguíneo a través de otras colaterales o a través de otros vasos, ¿no? En muchos casos se utiliza la arteria occipital, ¿no?
La arteria temporal superficial también se utiliza para realizar un bypass y para redistribuir el flujo sanguíneo con colapso o cierre de la arteria dañada. ¿Ya? Existe otro tipo de aneurismas, como los aneurismas micóticos, ¿no? Y estos aneurismas se presentan en gente más joven, en niños y en jóvenes. Y el origen de estos casos ya no es simplemente un efecto hemodinámico, ¿no? Un daño hemodinámico de las arterias, sino es una lesión de las paredes arteriales por infecciones, ¿ya? Por ejemplo, las endocarditis bacterianas por el Streptococcus viridans van a permitir que estos gérmenes se trasladen a través de la sangre a los territorios más distales de las arterias cerebrales, ¿no? Por ejemplo, y en especial a los territorios de la arteria cerebral media. Y uno pues, puede encontrar múltiples aneurismas en estos segmentos más distales, ¿no? En la M3, en la M4, en las arterias que ya se corresponden con la corteza, ¿no? Con las áreas corticales, ¿no? De la arteria cerebral media, en la distribución de la arteria cerebral media. Y a diferencia de los aneurismas o de las rupturas espontáneas, de los aneurismas del polígono de Willis, pues estas arterias o estos aneurismas micóticos nos van a producir también hemorragias subaracnoideas más corticales, tipo las hemorragias subaracnoideas traumáticas, ¿no? El tratamiento es un poco complejo. En algunos casos se puede intentar el tratamiento microquirúrgico. Sin embargo, en la mayoría de casos, pues se inician antibióticos, ¿no? Antibióticos de larga data, similar al tratamiento de cualquier otra infección intracerebral, pues se necesitan semanas para tratar estos. Y estos aneurismas pueden revertirse y pueden curar. En el caso de que estos aneurismas ya sean grandes o hayan roto, pues se necesita el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico en estos casos muchas veces requiere de un neuronavegador, porque las lesiones son pequeñas y la ubicación eh, intracraneal es difícil a la hora de realizar una microcirugía. Entonces uno necesita utilizar neuronavegación y también necesita utilizar angiografía intraoperatoria, ¿no? Para determinar estas lesiones. Muy bien, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el tipo de manifestación clínica que presentan estos pacientes con hemorragia subaracnoidea? Generalmente los pacientes se acercan por la presencia de una cefalea muy intensa. A veces puede ser el único síntoma, la cefalea intensa, ¿no? Y la mencionan como la peor cefalea de su vida, ¿no? Nunca antes habían tenido eso y es de lo más, y ha tenido la presentación más intensa en toda su vida, ¿no? Y cuando uno examina al paciente, usualmente estos pacientes que tienen algunos sangrados espontáneos, pues vienen al hospital y solamente mencionan esta cefalea y no presentan otro tipo de síntomas. Pero cuando uno comienza a evaluarles, pues encuentra un signo que es muy importante en la evaluación de las hemorragias subaracnoideas, que es la rigidez nucal. ¿No? Uno trata de doblarle el cuellito, trata de flexionar el cuello y existe una resistencia pasiva, ¿no? El paciente está relajado, sin embargo el cuello está completamente rígido y es difícil de flexionar. Entonces, una cefalea intensa, ¿no? Mencionada por el paciente asociada a una rigidez nucal, tiene un alto valor predictivo positivo para hemorragia subaracnoidea, ¿no? Lo otro podría ser una meningitis, pero las meningitis no presentan este tipo de cefaleas tan intensas que luego ceden, ¿no? Son más larvadas y son más continuas, ¿ya? Pero estos pacientes con hemorragia subaracnoidea presentan cefalea intensa, muy intensa, que luego cede y al examen presentan rigidez nucal. Además, en algunos casos en los que la presión intracraneal se comienza a involucrar, pues existen náuseas y vómitos, ¿no? Y otro de los síntomas típicos que los pacientes presentan también es la pérdida transitoria de conciencia, ¿no? Después del evento, después de esa cefalea, pues los pacientes pueden desmayarse por un número determinado de segundos, ¿ya? Y recuperar la conciencia
sin otro problema. Y cuando vienen, pues nuevamente les digo, presentan rigidez de nuca y eso ya es casi, son signos casi patognomónicos de una hemorragia subaracnoidea. También los pacientes pueden presentar déficit del sexto nervio craneal debido al incremento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces, una parálisis del recto externo nos va a indicar de que ha existido hipertensión intracraneana y de que hay también un sangrado importante, un sangrado intracraneal importante. Muy bien. Lo otro, recuerden, ¿qué tipo de aneurisma se presenta en los pacientes con afectación del tercer nervio craneal? Es algo que estoy repitiendo continuamente. ¿Qué tipo de aneurisma sospecharíamos en los pacientes que tienen afectación del tercer nervio craneal? Es decir, ptosis y midriasis. Comunicante posterior, doctor. ¿No? Sí, los aneurismas de la comunicante posterior. ¿Ya? Ese es un esa es una pregunta de examen de residentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso recuerden siempre. ¿Ya? Esa es una de las pocas manifestaciones casi directas de los pacientes con aneurismas de la comunicante posterior. Bien. Juan Diego, estás llevando la relación de asistencia, por favor, la relación de asistentes, no te olvides, ¿ya? Muy bien, la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos, a pesar de todas estas presentaciones clínicas, pues tenemos una valoración algo más cuantitativa, si podríamos decir, de esta sintomatología, ¿no? Y que se va a asociar también con el pronóstico del paciente. Cuando veamos en las diapositivas siguientes, uno de los indicadores más importantes del pronóstico del paciente es la presentación inicial. Si el paciente se presenta inicialmente con un cuadro leve, su pronóstico va a ser regularmente bueno, ¿ya? Sin embargo, si el paciente se presenta con un cuadro de hemorragia subaracnoidea, el pronóstico va a ser sombrío. Muy bien. En estas hemorragias subaracnoideas, pues, fueron estudiadas ya desde hace mucho y Hunt y Hess fueron los primeros autores en tratar de esquematizar la presentación clínica. Y nos mostraron, ¿no? De pacientes, el primero de ellos yendo de menor complejidad a mayor complejidad, ¿no? El grado 1, por ejemplo, de pacientes asintomáticos o con una cefalea muy leve, ¿no? El grado 2 ya con una cefalea moderada, con cierta rigidez de nuca y o compromiso de los nervios craneanos, ¿no? El grado 1 y 2 pues podrían llamarse en general como hemorragias subaracnoideas leves. En el grado 3 ya el paciente se pone soporoso, confuso, ¿no? Y existe un déficit de la conciencia, ¿no? Un deterioro de la conciencia. Y puede existir también un déficit local leve. En el grado 4 y 5 ya el deterioro de conciencia es más severo. Y los déficits neurológicos también son mucho más severos. ¿Ya? En el grado 5, pues el paciente ya se presenta con coma profundo y con signos de hipertensión intracraneal severa, ¿no? Como la rigidez la rigidez de cerebración o de decorticación. Muy bien. Entonces, a pesar de que estos pacientes se agruparon en estas distintas categorías por estos autores, pues todavía existía cierta ambivalencia en algunos conceptos y muchos de los colegas, muchos de los neurocirujanos, todavía no tenían un criterio común para clasificar a los pacientes. Porque a pesar de ser, en cierto modo, categórico, esta variable, a pesar de ser categórica, pues no tiene variables cuantitativas para su medición. Entonces, la Federación Internacional de Neurocirujanos introduce una nueva clasificación en las manifestaciones clínicas de los pacientes y introduce la escala del coma de Glasgow, ¿no? Como una variable importante para
diferenciar a los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, del mismo modo, esta federación de neurocirujanos pues divide a los pacientes, ¿no? Los clasifica a los pacientes con hemorragia subaracnoidea en 5 grupos, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow y de acuerdo al déficit neurológico. En el grado 1, los pacientes están muy conscientes, no existe deterioro de la conciencia y los pacientes deberían de tener una escala de Glasgow de 15 puntos. En el grado 2 y 3, los pacientes ya tienen cierto deterioro de la conciencia, como si fuera un TEC moderado, ¿no? Glasgow 13. Y la diferencia entre estos dos grupos es, en el grado, los pacientes tienen cierto deterioro de la conciencia con disminución del Glasgow, sin embargo, no tienen ningún otro déficit neurológico, no tienen hemiparesia, ¿no? Aquí se enfocan básicamente en el déficit motor, ¿ya? Y en el grado 3, los pacientes, además de tener un Glasgow 13 o 14, presentan hemiparesia. Muy bien. El grado 4 ya se relaciona con un coma severo, ¿no? Con una escala de Glasgow muy, muy deteriorada, ¿no? Ya el paciente entra en coma. Y los pacientes pueden o no presentar hemiparesia, ¿no? El grado 4 se va a caracterizar por tener el paciente en coma, pero todavía con cierta actividad neurológica, ¿no? Un Glasgow de 7 a 12 puntos. Sin embargo, en el Glasgow 5, pues los pacientes, en la clasificación, en el grupo 5 de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, estos pacientes ya van a tener una escala de Glasgow de 13 puntos. Con y sin hemiparesia. Entonces, esta nueva clasificación ya nos permite ser más homogéneos en la estandarización de los pacientes con hemorragias subaracnoideas, ¿no? En la categorización y en los estudios clínicos que se vayan a realizar en estos pacientes con aneurismas, y esto va a favorecer, obviamente, los resultados más homogéneos en los distintos estudios, ¿no? Actualmente, si bien es cierto, se utiliza aún la escala de Hunt y Hess para hemorragias subaracnoideas, pues la escala de la World Federation es más o menos como que el estándar, ¿no? El gold estándar para clasificar clínicamente a estos pacientes. Muy bien. Nuevamente les repito, ¿por qué es importante clasificar clínicamente a los pacientes? Porque el pronóstico de estos pacientes va a depender de su presentación inicial. Mientras los pacientes se presenten con cuadros más leves, su pronóstico es mejor después del tratamiento, sea médico o sea endovascular. Muy bien, avancemos, por favor. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para que nosotros podamos entender a los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Estos pacientes se presentan, como ya habíamos mencionado, con una cefalea muy intensa. Lo segundo, con rigidez de nuca. Pueden presentar hipertensión intracraneana. Otro de los signos importantes también y relevantes en estos pacientes con hemorragia subaracnoidea es la fotofobia, ¿no? Los pacientes sí prefieren mantener los ojos cerrados, se cubren y no tienen la iniciativa de poder estar frente a la luz, ¿no? Entonces siempre, este es un signo característico de las meningitis y también de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues el diagnóstico utiliza siempre una tomografía cerebral, ¿no? El diagnóstico inicial tiene que ser a través de una tomografía cerebral sin contraste. Ya, ese es el gold estándar para diagnosticar hemorragia subaracnoidea. Tomografía cerebral sin contraste. Y si el paciente, y si aún así el sangrado es mínimo o no es muy evidente, pero la sospecha clínica es grande, pues se realiza una punción lumbar, ¿no? En estos pacientes, la punción lumbar
nos va a demostrar crenocitos en el líquido cefalorraquídeo, que son el diagnóstico definitivo para una hemorragia subaracnoidea, o nos van a mostrar también pues sangrados rutilantes en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Uno tiene que diferenciar una punción lumbar traumática, es decir, un sangrado debido a la inserción de la aguja en el espacio eh, eh, intradural, ¿no? De una hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando uno punza, cuando uno realiza una punción lumbar y el sangrado sale relativamente rojo, no hemático, pues uno necesita poner una gasa sobre este líquido y esperar a que esta gasa o a que este líquido comience a cambiar de contextura, de color, ¿no? Si después de algunas gotas, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo y algunos cambios de gasa, pues el color de la sangrecita comienza a variar, significa de que probablemente un sangrado traumático, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene continuamente el líquido hemático y está manchando de manera similar 3 o más gasitas, pues implica de que estamos frente a una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? La punción lumbar es sumamente importante en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, ¿ya? La punción lumbar nos da el diagnóstico definitivo de una hemorragia subaracnoidea. El examen de imagen de elección, el gold estándar para diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es la tomografía cerebral sin contraste, ¿no? Y el procedimiento definitivo para su diagnóstico es la punción lumbar. Muy bien. No en todos los pacientes se realiza una punción lumbar. Solamente en aquellos pacientes en los que tienen alta sospecha de hemorragia subaracnoidea por la presentación clínica, pero con una ausencia de componente sanguíneo en las tomografías cerebrales. Si la tomografía cerebral sin contraste es negativa y la sospecha clínica es alta, el paciente debería de seguir una punción lumbar, ¿ya? Una vez que ya tenemos el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico etiológico, es decir, la razón por la que ha existido ese sangrado subaracnoideo, pues va a ser determinado por la angiografía cerebral, ¿no? La angiografía cerebral de lejos ha sido el gold estándar para para detectar los aneurismas cerebrales, ¿ya? Actualmente, el angiotem, que es un procedimiento menos invasivo que la angiografía, tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar aneurismas cerebrales. Sin embargo, el examen de elección para estos pacientes, ¿no?, para diagnosticar aneurismas cerebrales es la angiografía cerebral, ¿ya? Recuerden esto, el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se realiza a través de una tomografía cerebral sin contraste y una punción lumbar confirmatoria. Sin embargo, el diagnóstico de un aneurisma cerebral, ¿no?, o el diagnóstico etiológico de una hemorragia subaracnoidea, es decir, el diagnóstico de un aneurisma cerebral, se realiza a través de una angiografía, de una panangiografía cerebral. Muy bien, eso recuérdenlo. La siguiente diapositiva. ¿Cuál es el pronóstico, no? El pronóstico de los pacientes. En general, la mortalidad es alta, ¿ya? La mortalidad inicial es del 10%. Sin embargo, como 50% antes de llegar al hospital, ¿no? Y de ese 50% restante que llega al hospital, la mitad puede tener secuelas severas. Entonces, significa que más o menos el 75% de pacientes, 3 de 4 pacientes que sobreviven tienen secuelas importantes, secuelas neurológicas. Es alto y esto pues se ha tratado de revertir de distintas formas, desde por ejemplo el tratamiento rápido e inmediato de los aneurismas,
hasta el tratamiento intensivo del vasoespasmo, que es una de las principales complicaciones neurológicas de los pacientes. Pero no se ha mejorado mucho estos récords, ¿no? Sí ayuda el hecho de operarse de inmediato porque evita el resangrado, pero la secuela a largo plazo sigue siendo casi la misma, ¿ya? Los pacientes ancianos, los pacientes mayores de 70 años tienen un peor pronóstico por la misma labilidad corporal, ¿no? La misma labilidad hemodinámica, ¿no? Y del resto de funciones biológicas que poseen las personas mayores. Y lo que mencionábamos también, ¿no? Recuerden esto, la presentación clínica inicial, ¿no? La presentación neurológica inicial es el marcador pronóstico más importante en las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Entonces, pues si vemos a un paciente que viene y que solo presenta cefalea con alguna otra manifestación, su pronóstico va a ser bueno, ¿no? Pero si viene un paciente que está en coma y que tiene una hemorragia subaracnoidea, inclusive con invasión ventricular, probablemente su pronóstico va a ser malo, ¿ya? Entonces, 75% de los pacientes tienen secuelas, de los pacientes con hemorragias subaracnoideas. No fumen, chicos, no fumen, ¿no? Y la situación neurológica inicial es el marcador pronóstico más importante. Muy bien. La siguiente diapositiva. Dentro de las complicaciones que tenemos en estos pacientes, pues la complicación más frecuente es la hiponatremia, ¿ya? Es una complicación médica, ¿no? Y pues es un aspecto que los pacientes tienen que ser evaluados en cuidados intensivos, ¿no? Los pacientes con hemorragia subaracnoidea casi siempre son monitorizados con unos electrolitos diarios, ¿no? Y necesitan reponerse continuamente el sodio, ¿no? La hiponatremia también especialmente en hemorragia subaracnoidea, la hiponatremia es un factor pronóstico de mortalidad. Mientras más hiponatremia tenga un paciente, tiene más riesgo de mortalidad, ¿ya? ¿Cuánto es hiponatremia, chicos? Valores de sodio menores a cuánto. Menor a 135, doctor. Ya. ¿Cuál es lo normal? De 135 a 145. Alguien le está controlando la mamá, ¿eh? Ya, chicos. Muy bien. Eso es, ¿no? Entonces, y pueden existir pacientes con hiponatremias severas, ¿no? Y en los cuales, pues sí, se tiene que reponer de manera regular el sodio, pero tampoco se puede reponer bruscamente, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Qué tipo de clínica o qué tipo de síndrome se produce por una reposición rápida del sodio? ¿Qué déficit? Mielomelisis pontina, doctor. Ya, la mielinolisis pontina, ¿no? La mielinolisis pontina es una patología que se asocia a una reposición rápida del sodio. Entonces, eso es importante. Lo otro que casi siempre presentan los pacientes con hemorragia subaracnoidea son las arritmias cardíacas, ¿ya? Y esto se debe, pues, a una estimulación excesiva, ¿no? del sistema simpático, ¿ya? Casi todos los pacientes presentan arritmias cardíacas, especialmente en el tipo de taquicardia sinusal. Ya las taquicardias son las arritmias más frecuentes en estos pacientes, las taquicardias sinusales. ¿Ya? Cuando uno evalúa un EKG, pues también puede observar isquemias subendocárdicas o necrosis miocárdicas, ¿no? Con las alteraciones de las ondas T y las alteraciones de los segmentos ST en los EKGs, ¿no? Entonces, y ese también es otro factor que se asocia a mortalidad en estos pacientes. ¿Mm? Y estos pacientes, por tanto, necesitan, pues, antiarrítmicos, ¿no?
En realidad, un paciente con hemorragia subaracnoidea necesita tratamiento intensivo. ¿Ya? Tiene que ir a monitoreo, tiene que estar valorándose continuamente su frecuencia cardíaca, ¿no? Los ritmos que poseen y necesita tratarse casi de inmediato algún tipo de patología cardíaca que casi siempre se presenta en ellos. Muy bien. Y lo otro, obviamente, los pacientes también presentan hipertensión arterial, ¿no? Esta se podría tratar con beta bloqueantes, ¿no? Los beta bloqueantes también pueden reducir las arritmias, entonces, como que los beta bloqueantes pueden ser unos fármacos adecuados para manejar la parte cardíaca en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Los beta bloqueantes. Muy bien, y en cuanto a las complicaciones neurológicas, la siguiente, por favor. La hidrocefalia es una de las complicaciones más importantes que se podría desarrollar en las primeras, de casi de inmediato durante el primer día o podría desarrollarse también en sus fases, en las fases más tardías, ¿no? ¿Qué tipo de hidrocefalia produce la hemorragia subaracnoidea durante las primeras horas? ¿Hidrocefalia comunicante o hidrocefalia no comunicante? Comunicante, doctor. Durante las primeras 24 horas. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería una hidrocefalia comunicante en las primeras 24 horas? El comunicante significa que no hay obstrucción, ¿no? Y que los cuatro, o bueno, bueno, sí, pues que los tres ventrículos, o los cuatro ventrículos, incluyendo ambos ventrículos laterales, estén dilatados, ¿no? Entonces, la hidrocefalia que se produce en los pacientes con hemorragia subaracnoidea durante las primeras horas o durante la primera fase de la enfermedad es una hidrocefalia no comunicante, ¿ya? La invasión del sangrado dentro de los ventrículos, ¿no? Usualmente el sangrado de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Puede ser tan masivo que se introduce en el tercer ventrículo y comienza a producir un atrapamiento de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Y hay una dilatación solamente de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. El cuarto ventrículo se queda libre, ¿ya? Sin embargo, cuando la fase inicial de la enfermedad ya cede, en el lapso del tiempo, después de unas semanas, 3 o 4 semanas, los pacientes pueden comenzar a desarrollar hidrocefalias comunicantes. Es decir, ya no existe una obstrucción en el sistema ventricular, sino existe un problema en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien puede decirme por qué existe una falla en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo? ¿Qué dicen, chicos? ¿No? Porque aparentemente la sangre, pues al momento de reabsorberse, comienza a bloquear las vellosidades aracnoideas, ¿no? Y estas vellosidades aracnoideas comienzan a ser no funcionantes. Entonces, existe una falla en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las hemorragias subaracnoideas. O en las fases tardías de las hemorragias subaracnoideas. Estamos hablando de semanas, ¿no? Después de semanas de iniciada la hemorragia. Pero la fase inicial, las primeras horas, pueden asociarse a hidrocefalias no comunicantes, hidrocefalias obstructivas, ¿ya? Debido a la invasión de la sangre en el espacio intraventricular, ¿ya? Eso es importante. Muchos de estos pacientes inclusive eh, van a necesitar drenajes ventriculares externos durante las primeras fases para evitar de que fallezcan, ¿no? ¿No? Porque estas hidrocefalias pueden ser muy, muy, muy severas. Bien. La otra complicación neurológica es el resangrado, ¿ya? Este resangrado pues va a tener dos picos,
¿no? De incidencia. Uno que se va a producir en los primeros 2 días, ¿ya? Y el otro que se va a producir a la semana aproximadamente de iniciado el cuadro. Este resangrado tiene una mortalidad alta. Los pacientes que resangran, pues, tienen la posibilidad de fallecer de un 75%, ¿no? Y las manifestaciones clínicas son casi similares a la presentación inicial, ¿no? El dolor intenso, ¿no? Con algunos déficits. Y es más, en estos resangrados podrían aparecer nuevos déficits, ¿no? O empeorarse los deterioros neurológicos que el paciente ya tenía. Este resangrado, ¿no? Es una de las razones por las que se opta en el tratamiento precoz de los aneurismas cerebrales, ¿no? Los que quieren o los que intentan tratar los aneurismas cerebrales desde el inicio, en las primeras 24 horas, pues ponen su razonamiento lógico en reducir el resangrado de estos pacientes porque la mortalidad es bien alta, ¿ya? Sin embargo, operar a un paciente con una hemorragia subaracnoidea aguda es realmente es un reto, es realmente difícil y complejo, porque uno tiene un edema cerebral pues bien marcado debido a la presentación inmediata de esta hemorragia subaracnoidea. Y la técnica microquirúrgica, pues incluye la cisternostomía, ¿no? Con evacuación de líquido cefalorraquídeo, de lo más que se pueda, para relajar un poquito el cerebro y para poder localizar el aneurisma cerebral. ¿Mm? Pero eso es lo que en los institutos más avanzados, en los institutos en los que se realiza cirugía vascular, pues se estipula, ¿no? Tratar el aneurisma cerebral en su fase más inicial, inmediatamente después de haberse roto. Y luego pasar a la UCI y darle volúmenes altos, tratar de reponer, evitar la isquemia cerebral, evitar el vasoespasmo, ¿no? Para mejorar y para sacar al paciente adelante. En otras escuelas, lo que se prefiere a veces es mantener al paciente lo más estable posible, no incrementar, no incrementar los riesgos de la nueva ruptura, y tras un par de semanas o tras una semana de que en el cual el cuadro neurológico del paciente haya mejorado, pues realizarle la cirugía, ¿no? Que obviamente es una cirugía más tranquila, con más espacio y con los espacios subaracnoideos mucho más disecados y mucho más fáciles de poder resecar y diseccionar, ¿no? Para encontrar el aneurisma. Muy bien. La otra complicación importante y una de las complicaciones también más devastadoras a largo plazo es el vasoespasmo. El vasoespasmo es la principal causa de mortalidad en estos pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Y usualmente se va a presentar entre la primera y la segunda semana del sangrado, ¿ya? Con un pico casi al final de la primera semana del sangrado. ¿Mm? El vasoespasmo requiere de la administración de nimodipino, es el tratamiento que ha mejorado el pronóstico en los pacientes con vasoespasmo, y la terapia triple H. La terapia triple H incluye poco de hemodilución, es decir, anemia, darle más volumen al paciente, hipervolemia, ¿no? A través de más volumen, más suero sanguíneo, y hipertensión, ¿no? Que significa incrementarle la presión sanguínea al paciente, ¿ya? Entonces, si uno está en su cuarto uno está entre la primera y la segunda semana de tratamiento y está con un paciente con vasoespasmo, debería de manejarlo en cuidados intensivos a través de estas medidas, ¿no? Incrementarle la presión sanguínea, incrementarle la volemia, ¿no? Mejorarle la hemodilución. Y aquí viene también el otro dilema, puesto que si el paciente aún no se ha tratado el aneurisma, el aneurisma aún no está clipado o tratado endovascularmente, pues el intensivista no va a poder utilizar estas medidas, porque un incremento en la hipervolemia, un incremento en la hipertensión van a hacer de que el aneurisma se rompa. Por lo tanto, el paciente que sí ya tiene tratado el aneurisma cerebral, pues va a ir con confianza a tratarse este cuadro de vasoespasmo.
Y esta es la segunda razón por la que se prefiere el tratamiento precoz de los aneurismas cerebrales. ¿Ya? Tratamiento precoz de los aneurismas cerebrales va a permitir que el resangrado disminuya y va a permitir tratar de manera más adecuada el vasoespasmo. Bien, continuamos. En general, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea no aneurismática se va a enfocar en prevenir el resangrado y el vasoespasmo, como ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? Esto, pues, en realidad se podría prevenir, todo esto se podría prevenir básicamente tratando el aneurisma, ¿no? Tratando el aneurisma, colocándole un clip o colocándole coils a través de la terapia endovascular, se puede tratar el vasoespasmo y se puede tratar el desangrado. Y además del tratamiento inicial, pues podríamos tener algunas otras medidas como el reposo absoluto, ¿no? Los pacientes necesitan reposar, los pacientes necesitan elevar la cabecera a 30 grados. ¿Debido a qué era, chicos? ¿Por qué se eleva la cabecera en los pacientes con hipertensión intracraneana? Para mejorar el retorno venoso, doctor. Sí, para retornar el retorno venoso, ¿no? Y mejorar el flujo sanguíneo. Se tiene que controlar muy bien la presión arterial, evitar pujar, por tanto, evitar los estreñimientos, evitar los vómitos, para evitar que resangre el paciente. Se debe de realizar una analgesia importante, porque esa rigidez nucal a la larga va a producir cefalea y va a producir una molestia importante en el paciente, que podría incrementar el riesgo de algún sangrado o resangrado, ¿no? Si los pacientes presentan crisis epilépticas, pues añadirle fenitorina. El nimodipino, ¿para qué le estábamos añadiendo nimodipino? Lo acabamos de mencionar. ¿Para qué le damos nimodipino al paciente? Para el vasoespasmo, doctor. Para el vasoespasmo, ¿no? Para reducir el vasoespasmo. Ya nimodipino. No es para bajar la presión arterial porque tiene un efecto menor en bajar la presión arterial sistémica, pero sí va a ayudarnos en el manejo del vasoespasmo. Ya nimodipino, vasoespasmo, chicos. Y cuidar la función cardiopulmonar, ¿no? Ya vimos qué tipo de lesiones cardíacas nos podría producir la hemorragia subaracnoidea y por tanto también la injuria pulmonar que se podría producir aquí. Muy bien. Esta es la siguiente diapositiva. Y finalmente, pues el tratamiento del aneurisma se va a realizar vía embolización o vía craneotomía con clipaje. Estas son las únicas dos formas de tratamiento de los aneurismas cerebrales. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Si pueden compartir este link para poder ver el tratamiento quirúrgico, ¿no? El clipaje quirúrgico al anterior. Ajá. De ahí creo que no lo vas a poder copiar. Me parece que tiene, ¿no? ¿O sí? ¿Sí, no? Este es un video de un aneurisma de la cerebral media. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Cómo está el aneurisma. Este es un aneurisma. Ahí donde dice middle cerebral artery. Por encima de eso podemos ver el aneurisma de la arteria cerebral media, ¿no? Usualmente existen diferentes conductas, ¿no? Para tratar los aneurismas, pero por consenso los aneurismas de cerebral media deberían de operarse, dicen, ¿no? Porque el flujo que está martillando directamente este aneurisma pues va a persistir. Ahí cópialo, por favor. Entra ahí al recuadrito, ¿no? Cópialo y le abres una nueva ventana. Ujú. Los que deseen también pueden abrir el enlace en vuestros dispositivos. Muy bien.
¿sí? Este es un aneurisma tratado en Helsinki por el profesor Ernest Niemi. ¿Ya? Ahí vamos a ver las imágenes preoperatorias. Y ese es el aneurisma, ¿no? Fíjense, es un aneurisma sacular, es una bombita, un globito que está apareciendo desde la bifurcación de la arteria cerebral media. En este caso se le hace un abordaje que se le llama un abordaje lateral supraorbitario, que está básicamente por el borde de la línea del cabello. ¿Mm? El sangrado es mínimo. Ahí a la derecha ustedes pueden ver que el músculo temporal se está decolando, ¿no es cierto? Ahí el profesor está decolando el músculo temporal y ahí hace una craniotomía, ¿no? La apertura que no debería de demorar mucho. Sí, con el equipo adecuado, pues estas aperturas, estas craniotomías se realizan en tiempos cortos, ¿no? 10 o menos. Ahí eso que está drilando es el ala del esfenoides, ¿no? El ala mayor del esfenoides. Ujú. Ahí remueve la plaquetita ósea. Eso que está drilando ahí es más o menos, está tratando de nivelar el huesito con el piso de la base del cráneo, ¿no? La base del cráneo anterior ya está a ese nivel, el techo de la órbita ya está a ese nivel. Ahora está abriendo la dura, esa es la dura madre, ¿no? Con todas las membranas aracnoideas y obviamente con evacuación de líquido cefalorraquídeo. Este es un aneurisma no roto, ¿ya? Por tanto, el cerebro no está inflamado, ¿no? Y uno puede ver pues las arterias y las venas anatómicamente distribuidas, ¿no? Y todo este abordaje se hace eh, sin microscopio. Ahora, ya como pueden ver, esta aspiración, miren, ya está magnificada, ya se está procediendo a abrir la cisterna sylviana para evacuar un poco de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en búsqueda del aneurisma, ¿no? Estas son microtijeras, el microaspirador, estas son las venas silvianas y ahí están las ramitas de la arteria cerebral media. Lo oscurito, los vasos oscuros son venas, los vasos más claritos, los vasos más rojitos son las arterias. Ahí está tratando de ubicar la bifurcación de la arteria cerebral media, ¿no? Tratando de localizar el aneurisma. Ujú. Ahí está cerca, son ramas mucho más próximas. Y ahí está el aneurisma, ¿no? Ahí ya se nota ya un globito que está debajo del cotón, ¿no? Y que ya el profesor comienza a reconocerlo. Muy bien, ahí está el aneurisma. Con pues las paredes un poco delicadas, ¿no? Las paredes más debilitadas. Entonces ahí se trata de disecar un poquito el aneurisma. Se puede poner un clip piloto o si uno ya tiene un cuellito, ¿qué significa? Si uno ya tiene una base donde poner el clip, se le puede poner un clip definitivo como en este caso. Y el aneurisma ha desaparecido, ¿no? El aneurisma ya está colapsado. Esta paciente ha sido curada, ¿no? Se le hace una angiografía intraoperatoria para ver si es que todavía hay algo de sangrado que llega hasta el aneurisma y se determina que no. Entonces, inclusive algunos cirujanos podrían coagular ese residuo del saco. En este caso se le pone un poco de papaverina intraoperatoria para dilatar esos vasos y evitar, obviamente, un vasoespasmo posoperatorio, ¿no? El nimodipino es endovenoso, la papaverina es intraoperatoria. Y ahí uno puede ver pues el clip, ¿no?
colocado a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media y que confirma el tratamiento definitivo de estos pacientes. Muy bien. Entonces, ese es el tratamiento quirúrgico, ese es el tratamiento microquirúrgico. Pasa por favor a la siguiente diapositiva y vas a hacer lo mismo con el siguiente link. Ahora vamos a ver cómo se realiza el tratamiento endovascular. A ver. Muy bien. Vas a escoger la D. Todos son D. La tercera, no, la de al lado, la izquierda. Esa. Entonces, esta es la técnica del coiling, ¿ya? Y a través de la vía intraarterial, uno pues puede colocar los coils, ¿no? Que son filamentos de metal que van a comenzar a rellenar el espacio del aneurisma, ¿no? Entonces, la técnica microquirúrgica lo que hace es poner un clip por fuera del aneurisma. En cambio, la técnica endovascular pone el coil por dentro del aneurisma. ¿No? Y eso hace que el riesgo también desaparezca, ¿no es cierto? La siguiente, a ver, retrocede, por favor. Siguiente video. Ujú. ¿No? Entonces, pues aquí más o menos se ve cómo el coil ingresa dentro del, del aneurisma y cómo se trata de reconfigurar, ¿no? El coil es un filamento muy delgado y muy flexible que tiene el objetivo de no dañar la pared, ¿no? del aneurisma. Sin embargo, en algunos casos, cuando uno comprime mucho o cuando uno no tiene la técnica adecuada, pues puede romper el aneurisma. Estos coils a largo plazo, bueno, este es un hidrocoil, que significa de que con el tiempo va a comenzar a absorber un poco de agua y va a rellenar todo el aneurisma, ¿no? Es un tipo especial de coils, ¿no? Que va a permitir que se rellene el aneurisma y que en el tiempo, pues, se reepitelice, se reendotelice, ¿no? La pared inferior del abdomen, del aneurisma, la base del aneurisma se reendotelice y la arteria, pues, comience a ser más funcional. Retrocede, por favor. Pon ahora esto del stent, la primera. En algunos casos en los que el coil no puede entrar porque se sale del cuellito, el cuello es muy ancho, pues se coloca un stent. ¿Qué significa? El stent es como una manguera fenestrada que va a reconstituir, ¿no? Como están viendo aquí, va a reconstituir la pared de la arteria, pero con pequeñas fenestras que van a hacer que el coil no se salga del aneurisma y no se meta dentro de la luz de la arteria, ¿no? Ahí ya se le ha puesto el coil y después pues uno coloca, perdón, se le ha puesto el stent y después uno le comienza a colocar el coil, ¿no? A ver, una vez más y está la última. Una angioplastía, ¿no? Esto es en los casos de estenosis de las carótidas, ¿no? Por los ateromas, por ejemplo. Ahí ven una estenosis, más del 50% del lumen arterial está estenosado y pues está produciendo insuficiencia carótida, ¿no? Entonces, a través de las técnicas endovasculares y a través de un balón se trata de dilatar ese segmento estenosado, ¿no?
y se le coloca, y del mismo modo se le coloca un stent que evita que nuevamente ese espacio ¿no? que ese espacio se reduzca nuevamente, ¿ya? Es toda una técnica, ¿no? Ahí inicialmente le pusieron, ¿no?, un bloqueador en la parte inicial para evitar que los trombitos comiencen a saltar al, ah, al sis- a las arterias más distales, ¿no? Entonces, eso sería todo. Sara, por favor, vamos a las diapositivas. Entonces, esas son las técnicas de tratamiento de los aneurismas cerebrales. Ya recuerden, tenemos estas dos técnicas, la técnica microquirúrgica a través de la colocación de los clips y la técnica endovascular a través de la colocación de los coils y los stents. Muy bien. Eso básicamente en cuanto al manejo de los aneurismas. Con esta diapositiva y con estos videos terminamos la clase. Si tuvieran alguna pregunta, chicos. Eh, Mauricio, Uriel Mauricio Tagle. Doctor, muy buenas noches. Sí, quisiera preguntar un poco sobre en qué consiste la controversia entre neurocirujanos sobre si la terapia abierta y la terapia endovascular es mejor en el tratamiento de los aneurismas. Sí, existe. Eso, bueno, la controversia se define básicamente en el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y en el pronóstico de los tratamientos, en la efectividad del tratamiento. Los clips, al ser colocados externamente, pues te dan casi un 100% de efectividad en el cierre del aneurisma y en la posibilidad de algún resangrado, un nuevo crecimiento del aneurisma en el futuro, ¿no? Y lo que no sucedía hasta hace tiempo con el uso de coils nada más, ¿no? El uso de coils nada más hacía de que el aneurisma, pues, se tapara o se ocluyera en un 80-70%, y eso podría condicionar nuevamente un crecimiento del aneurisma o la posibilidad de un resangrado. Sin embargo, un par de estudios grandes, los de Barro inclusive, y los de la Aruba y todo eso, Aruba es para, bueno, un estudio para aneurismas, no recuerdo si es Aruba, puede ser. Demostraron de que el, ambos tratamientos, por lo menos al año, pues mostraban casi la misma mortalidad, ¿no? Pero sí era cierto de que las terapias endovasculares con coils pues no lograban ocluir totalmente los aneurismas. Pero eso no había impedido, o eso pues no había impedido de que los sangrados puedan ser menores o mayores o sean diferentes a- al tratamiento quirúrgico. Por tanto, pues actualmente ambos tratamientos se consideran válidos, ¿no? Siempre y cuando el aneurisma sea completamente ocluido. Estos estudios, pues, mostraron de que, bueno, se hicieron en múltiples aneurismas y en aneurismas de distintas localizaciones. Y eso como que también producía algún tipo de bias, algún tipo de parcialización en los resultados. Y luego, pues, se definieron ya subgrupos para ver qué tratamientos eran mejor y qué tratamientos no. Entonces, ya en los subgrupos, por ejemplo, se determinó de que los aneurismas de la circulación posterior, tipo aneurismas de la basilar, iban mejor con tratamiento endovascular, ¿no? Las complicaciones que se producían con el tratamiento microquirúrgico eran altas, especialmente en el déficit del tercer nervio craneal, ¿no? Y en las complicaciones, la mortalidad. Por otro lado, los aneurismas de la arteria cerebral media van mejor con tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque existe una mayor recurrencia de estos aneurismas con el tratamiento endovascular, ¿ya? Para el resto de aneurismas, como que la situación es casi similar, ¿ya? De repente, comunicante anterior también se prefiere tratamiento endovascular, ¿ya? Pero en manos expertas, pues el tratamiento quirúrgico también es válido. Lo otro que no se toma en consideración a veces es la experticia del operador, ¿no? Porque definitivamente las cirugías de los aneurismas, pues tienen
que tratarse con gente que se haya especializado y que haya hecho este tipo de procedimientos, ¿no? O haya en simuladores y en casos clínicos. Porque si no, los primeros resultados van a ser malos, ¿no? Si un paciente, si un neurocirujano que no tiene experticia en eso comienza a tratar, comienza a realizar microcirugía de esto, pues sus resultados no van a ser tan buenos. Por el contrario, el tratamiento endovascular tiene una curva de aprendizaje más corta, ¿no? Y pues los cirujanos que también hacen terapia endovascular pueden aprender más rápido a hacer al coileo. Entonces, esas son las grandes controversias y las diferencias que existen entre estos tratamientos. El objetivo final es que el paciente pues vaya bien, se cure bien, y el consenso general actualmente es de que los aneurismas de circulación posterior, salvo alguna excepción, pues vayan para tratamiento endovascular, y los aneurismas de la cerebral media vayan a tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, en el caso de los aneurismas gigantes, pues es otra cosa, eso es otra patología. En ellos se utiliza ya no coils, ya no stents, se utiliza stents, diversores de flujo, ¿no? Y en la parte microquirúrgica, estos tampoco ya no se utilizan, ya no se usa remodelamiento con clips, sino se utiliza bypass y colapso del aneurisma. Entonces, ya la comparación va a otros límites, ¿no? Pero en los aneurismas que son medianos o de pequeño, mediano tamaño, pues ese es más que todo el enfoque. Ahora, cuando un paciente tiene hemorragia subaracnoidea y tiene una hemorragia masiva en las cisternas, pues el tratamiento microquirúrgico podría permitir realizar un lavado de esas cisternas, ¿no? Y evacuar la hemorragia subaracnoidea, que va a ser la responsable del vasoespasmo, ¿no? El vasoespasmo se produce por los derivados de nitrógeno que produce la sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, teóricamente, limpiar ese espacio subaracnoideo, ¿no? Podría reducir el vasoespasmo, lo que no se va a poder realizar con la angiografía, ¿no? O perdón, con el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular es básicamente endovascular y la hemorragia subaracnoidea pues no se va a tocar. Entonces, a la hora de tener un paciente con un aneurisma roto, pues hay que valorar todas estas cosas. Lo otro también es el estado clínico del paciente, ¿no? Si un paciente está, pues tiene entra con una World Federation de grado 4 o 5, probablemente sea mejor tratarse con terapia endovascular, pues es menos invasivo que una cirugía abierta, ¿no? Entonces, y si el paciente tiene más de 70 años, es un paciente anciano con alto riesgo de mortalidad, probablemente también sea mejor utilizar angiografía y tratamiento endovascular. Entonces, hay algunas de estas variaciones, no todo es absoluto en el caso de los aneurismas, porque va a depender mucho de la localización, del tamaño, del estado clínico del paciente, de la edad, ¿no? De la comorbilidad que presenten los pacientes. Y creo que los estudios aún siguen para valorar con mayor precisión el uso de estas técnicas, ¿no? Obviamente, también los cirujanos han mejorado mucho en su técnica operatoria. Los endovasculares también ya ahora tienen nuevas, nuevas herramientas para tratar mejor. Ahora se puede inclusive utilizar Onyx en los aneurismas, ya no se utilizan COIS. Entonces, todo esto sigue cambiando y que siga cambiando para bien del paciente, ¿no? Entonces, estos son más o menos los dilemas que uno enfrenta cuando tiene que ver o cuando tiene que analizar a un paciente con hemorragia subaracnoidea. Me parece que alguien más levantaba Gracias, la mano. doctor. Listo. Me parece que alguien más levantaba la mano. No sé si era Lisbeth o... Bueno, si tienen alguna otra pregunta, chicos. Oye, ¿tienen exámenes o hoy están libres después? Hoy es día del estudiante, pues no, felicidades, chicos, ¿ah? Feliz día. Ustedes son estudiantes, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Dime. ¿Cuándo quedaría la fecha del examen? Ya que usted me dijo que tal vez no iba a ser un día de clase, sino otro Sí, día. me parece que después de esto, de acuerdo al sílabus, me parece que después de esto todavía tenemos una. Porque vamos a tener solo 2 exámenes, ¿no? Lo Perfecto, doctor. conversamos también con los otros docentes y vamos a tener solo 2 exámenes.
y nos guiamos en función al sílabus. Me parece que después de esta todavía tenemos una y después pues un día de semana. Sí, justo eso es lo que le quería hacer recordar, que según el sílabus todavía teníamos un tema más. Así es, así es. Sí lo tengo, chicos. Ya, doctor, entonces muchas gracias. Ujú. Bueno, si no tuviera más preguntas, pues terminamos la clase. Cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp o le pueden hacer llegar a Juan Diego. Por favor, toma la asistencia, Juan Diego. ¿Ah? Hoy día han estado solamente 36, 37, me parece. A ver, chicos, pongan presente en el chat. Muy bien. Sí, la asistencia es importante, chicos, porque la dirección está pidiendo, ¿no? Asistencias continuas, tanto para la parte teórica como para la parte práctica. ¿Ya? Vamos a preguntar si es que algunos chicos que tienen pues más del 30% de inasistencias van a poder dar el examen o no. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les dejo. Cuídense mucho. Estamos conversando la siguiente. Y ya pues, cualquier duda, por favor, háganmela llegar o a través de Juan Diego. ¿Ya? Conversamos mucho. Nos vemos a la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Doctor, buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.